Bueno, hoy le contamos que en la capital del país existe un espacio diseñado para generar conexiones entre las mujeres que buscan desarrollar su crecimiento personal y profesional. Hablamos de Mia Co-Growing, y para conocer más sobre este proyecto, recibimos aquí en 21 Noticias a Maris del Olmo Crenier, cofundadora, directora operativa, y a Ana Cecilia Cárdenas, ella es cofundadora, directora general. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y felicidades por su proyecto. Gracias. Pues platíquenos, ¿de qué se trata? Pues es una sala donde las mujeres podrán acudir a trabajar. Ustedes den más detalles. Sí, es un espacio de trabajo colaborativo, ¿no? Y es diseñado específicamente para mujeres. Y nació la idea principalmente porque no encontrábamos un lugar donde las mujeres pudiéramos conciliar tanto nuestra vida profesional y personal todo en un mismo lugar, ¿no? Fue una de las principales razones por las que buscábamos un espacio como Mia, al igual que impulsar el talento femenino. Como que nos queríamos codear con más mujeres, tener más ejemplos a seguir que fueran mujeres. Entonces, lo que creamos fue un espacio donde se puede trabajar en conjunto. Hay oficinas privadas, hay espacio abierto y hay un espacio donde puedes dejar a tus hijos, hay una cafetería, hay un espacio para hacer yoga, meditación. Entonces, todo en realidad, y en esta ciudad tan grande, te facilita teniendo todo en un mismo espacio. El concepto co-growing suena como a coworking, que ahora está muy en boga, ¿no? Hoy está muy de moda el coworking. ¿Cuál es la diferencia? No, exactamente. Pues no hay ninguna diferencia porque, como dice Ceci, es un espacio de trabajo colaborativo, que es un coworking, pero el co-growing nosotros se lo pusimos para dar esta idea de crecer juntas, ¿no? Sin co-crecer. Entonces, le dimos ese twist para diferenciarnos y para realmente expresar que lo que queremos es crecer pues entre mujeres, ¿no? Impulsarnos, apoyarnos, Sí, no solo trabajar, sino crecer, ¿no? Sí, esa es la gran diferencia entre el working. Es decir, hay redes de networking ahí dentro entre Exacto. mujeres emprendedoras o cualquier tipo de negocio. Cualquier tipo de negocio, que seas mujer, que quieras trabajar, que quieras conectarte, que quieras conocer. Lo que nosotros queremos crear es un espacio y una red que cuando tú tengas que buscar una ingeniera, que tengas que buscar una abogada, ahí tengas ya toda una red de mujeres. Sí. ¿Los servicios tienen algún costo, chicas? Visitando su página, por ejemplo, ¿no? Si alguna mujer desea impartir alguna charla, alguna conferencia, puede buscar este espacio como la locación, como la sede, e invitar pues a las mismas mujeres que se encuentran trabajando en esta área. ¿Los servicios tienen costo? Sí. Sí, los servicios tienen costo. Tú puedes comprar una membresía, pero hay una membresía que es la full, la que te incluye tanto el ejercicio como todos los eventos que vamos a tener mensualmente, ¿no? Ahora, si no eres parte de Mia, tú también puedes asistir a estos eventos con otro tipo de membresías. O sea, sí tienen costo. ¿Dónde pueden enterarse las mujeres o las interesadas en asociarse? ¿Cómo se podría decir? ¿Cuál es el término correcto? ¿Asociarse? Sí, asociarse. A co-growing, que es decir, ¿dónde consultan? ¿Qué ven? ¿Los costos? Sí. Las locaciones, porque ¿dónde están ubicados? Tenemos una. ¿En dónde? En el Monumento a la Revolución. En el Monumento a la Avenida Plaza de la República. de la República 157, piso 5. Y también quisiera agregar que además de las membresías tenemos pase por día, por horas, ¿no? Y tenemos un pase de 40 horas que tú puedes usar a lo largo del año como quieras. A mí me gustaría preguntarles pues sobre la ludoteca, las mamás actuales que trabajamos y bueno, pues también nos encargamos de los hijos. A veces no encontramos los espacios para poder trabajar mientras nuestros hijos estén haciendo alguna actividad. ¿Ustedes ofrecen esa opción? Sí, así es. Sí, la opción de que la ludoteca es Martínica. Una experta, Martínica, que van a tener talleres de cerámica, de madera, todo para que los hijos, o sea, no nada más estén ahí jugando solitos, sino si están emprendiendo y están aprovechando también su todo un tiempo. desarrollo intelectual, son muy respetuosos de la pedagogía y del desarrollo integral de cada niño y cada niña. Y pues sí, es un lugar seguro y donde tus hijos van a estar estimulados. Yo nada más, antes de terminar, a mí me llama poderosamente la atención que justamente en un momento, en una época donde pues, los espacios colaborativos como el coworking, ahora co-growing en su caso, y donde el tema de las mujeres está muy presente, a veces pareciese que se están haciendo solo espacios para mujeres. Y ojo, lo digo de veras con mucho cuidado y con mucha atención, porque a veces parece que las mujeres solamente, claro. Y se los digo porque además soy padre de 4 mujeres. Entonces, pero a veces pareciera que las mujeres están tratando de aislarse o de hacer espacios solo para mujeres. Sí, pues... ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, definitivamente sigue habiendo una brecha, ¿no? No entre las mujeres que trabajan y los hombres que trabajan. Las oportunidades. Pero las por oportunidades y hay una brecha en la ocupación y en el salario, más que nada, ¿no? Está el techo de cristal.
Y pues es lo que Mía también quiere lograr es contribuir a cerrar esta brecha, a impulsarnos entre nosotras, a ser una plataforma de talento femenino y a, pues sí, apoyarnos y darnos a conocer y tener los ejemplos a seguir, no solo para nosotras, sino para futuras generaciones y pues sí, contribuir a que se vaya cerrando esta brecha. Y creer en los hombres como aliados, ¿no? Ni mucho menos como querernos hacer externos a ellos, sino tenerlos y saber que son unos aliados. El empoderamiento femenino ya lo que yo celebro. Bueno, pues chicas, díganos rápidamente sus redes sociales, su página de internet, dónde las visitamos pues para tener más detalles, su ubicación. Es www.miacogrowing.com. El Instagram es mia_cogrowing y Twitter miacogrowing. Y con esa información nos pueden encontrar. Pues muchísimas felicidades, Maris del Olmo y Ana Cecilia Cárdenas. Mucho éxito y esperamos visitarlas muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.